Nuestro tema es antecedentes históricos de la psicología, los comienzos de la psicología. Mi nombre es Lourdes Barrios y voy a hablar de la psicología como ciencia social. La psicología es una ciencia social que se ocupa de estudiar la mente y la conducta humana. A pesar de sus orígenes formales en el siglo XIX, se considera la continuación moderna de una larga tradición filosófica de cuestionamiento respecto a los orígenes de la conciencia y de qué es exactamente eso que nos distingue de los animales. La palabra psicología proviene de los términos griegos psique y logos, pudiendo traducirse como estudio de... Durante la Edad Antigua se creía que los trastornos mentales eran consecuencia de la posesión por parte de espíritus y demonios, y los tratamientos consistían en conjuros y encantamientos a los que se le atribuían efectos curativos. Los antecedentes de la psicología se remontan a la antigüedad clásica, especialmente a la greco-romana, ya que en el seno de esa sociedad mediterránea surgieron muchos de los grandes pensadores de Occidente. Soy Milagros y les voy a estar hablando sobre los legados de los grandes filósofos. Filósofos como Sócrates y Platón, en el siglo IV y V a.C., se hicieron importantes preguntas respecto a qué cosa es el ser humano y llegaron a la conclusión de que debía existir un alma que contraponía el cuerpo y que la primera residía en los aspectos mentales, intelectuales y morales del individuo, y que en la primera residía en los aspectos mentales, intelectuales y morales del individuo, mientras que el segundo era la sede de las pasiones y los aspectos más animales del ser humano. Esta oposición entre el cuerpo y el alma, o más bien cuerpo y mente, fue fundamental para la cultura occidental y muchas religiones como el cristianismo. Lo tomaron al pie de la letra, también permitió la aparición de los estudios médicos del cuerpo, muchos de los cuales tuvieron también inicios antiguos, distinguiendo conforme pasaban los siglos cada vez más de lo que era una dolencia corpórea de lo que era una dolencia del espíritu. Para ello, desde luego, hubo que superar el paradigma religioso del cristianismo medieval que atribuía a cualquier enfermedad que no fuera estrictamente corpórea a la posesión demoníaca u otras explicaciones del tipo místico. Yo soy Mariela, voy a hablar de cómo empezó la psicología en la época del Renacimiento e Ilustración entre los siglos XVI y XVIII. En el mundo occidental convivieron concepción demonológica de las enfermedades mentales, el humanitarismo, recuperación de las influencias de los autores clásicos griegos y romanos. Tuvo un papel fundamental en este segundo vertiente que relacionaba los trastornos psicológicos con alteraciones físicas y no morales. La palabra psicología empezó a popularizarse durante el periodo histórico. Se introdujo la psicología según lo cual las funciones mentales dependen del tamaño y área concreta del cerebro, mientras que el memerismo atribuía las alteraciones físicas y psicológicas, las acciones energías magnéticos sobre los fluidos corporales. La psicología y psiquiatría fueron precedidas por el arrianismo. Bueno, yo soy Giselle, le voy a hablar acerca de la psicología científica. Es decir, la psicología moderna nació en el siglo XIX, de la mano del incremento en los saberes médicos y biológicos, sobre todo neurológicos y psicofisiológicos. También fue importante la revolución causada por las teorías evolucionistas de Charles Darwin, cuyas teorías sobre el origen de las especies no tardarán en ser aplicadas a la propia sociedad humana, a menudo con resultados políticos desastrosos. En todo caso, es importante comprender cómo las nuevas perspectivas científicas se volcaron al estudio de la propia mente humana, entre muchas otras cosas. El primer laboratorio de psicología experimental se fundó en el año 1879
en la Universidad Alemana de Leipzig y fue obra del filósofo y psicólogo Wilhelm Wundt. Este evento es considerado el hito fundacional de la psicología moderna, o sea, su separación definitiva de la filosofía, emprendiendo un camino propiamente científico. Buenas noches, mi nombre es Patricia Moreira y les voy a estar hablando de los antecedentes de la psicología. Bueno, es necesario mencionar el funcionalismo y el estructuralismo, dos escuelas muy influyentes durante los últimos años del siglo XIX y la primera etapa del siglo XX. Mientras que el funcionalismo estudiaba las funciones mentales, el estructuralismo se centraba en sus contenidos como las sensaciones o los pensamientos. Por otra parte, en este siglo, Jean-Martin Charcot y Breuer estudiaron la hipnosis y la histeria, desarrollando investigaciones e ideas que inspiraban a Freud durante los últimos años de este siglo. Mientras tanto, en Rusia apareció la reflexología. Con estas aportaciones se establecieron las bases del psicoanálisis y el conductismo, dos orientaciones que denominarían la psicología de la primera mitad del siglo XX. Durante el siglo XX se establecieron las corrientes teóricas principales de la psicología actual. Freud, discípulo de Charcot y Breuer, creó psicoanálisis y popularizó la terapia verbal y el concepto del inconsciente bajo la prisma psicoanalítico, mientras que autores como Watson y Buck desarrollaron terapias conductistas centradas en el comportamiento observable. Buenas noches, mi nombre es Clara González. Yo les voy a hablar de las diferentes ramas de la psicología que fueron apareciendo a partir del siglo XX. La investigación científica promovida por el conductismo acabaría llevando a la aparición de la psicología cognitiva, que estudia los procesos mentales y se popularizó gracias a George Kelly, Albert Ellis y Aaron Beck. Otra orientación científica relevante de ese tiempo fue el psicoanálisis de Carl Rogers y Adam Maslow, que tomaban al individuo como un todo, estudiando los procesos mentales individuales. Otro hecho muy relevante dentro del siglo XX para la psicología fue la interacción de otras ciencias con la psicología, dando así lugar a la psicobiología, la psicofarmacología y la psicomedicina. Las ciencias interactuaron con la psicología, dando la posibilidad de mejorar la calidad de análisis y de tratamiento para los pacientes. Buenas noches, mi nombre es Clara Zarza. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el aumento de los conocimientos sobre la anatomía cerebral hicieron que los procesos mentales se entendieran a mayor medida como consecuencia de la biología. Destacamos las aportaciones de la psicofisiología de Gustav Theodor Fellmers y de Pierre Paul Brodka y Carl Wellington en el campo de la neuropsicología. En 1979, Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental donde se combinarían el conocimiento de distintas ramas de la ciencia. Es por esto que a Wundt se le conoce como el padre de la psicología experimental. Si bien antes de Wundt, investigadores de la psicofísica como Gustav Theodor Fellmers ya había preparado el camino para su surgimiento de esta disciplina. Granville Stanley Hall fue el creador de un laboratorio similar en Estados Unidos y fundó la Sociedad Americana de Psicología. También fue importante la influencia de la teoría de evolución de Charles Darwin. El evolucionismo sirvió de excusa a eugenistas como Francis Galton y Benedict Morel, que defendían la inferioridad de las personas de clase baja y de las que tenían trastornos mentales a través de la sobrevaloración del peso de la herencia. Es decir, que de la creencia por su estrato social no podrían llegar mucho más lejos que donde estaban, influía psicológicamente en sus mentes y le creaba una tendencia a la debilidad mental.